Buenas noches, mis hermanos. Es un honor realmente poder dirigirnos a ustedes. Realmente es un privilegio que tengamos este espacio fuera de lo convencional, fuera de todos los servicios que habitualmente hacemos, y que sea teniendo en cuenta este tema que consideramos que es muy importante para nuestras propias vidas, como la Biblia realmente ha de servirnos de fundamento para todo lo que tenemos que hacer como cristianos, para nuestras decisiones, para lo que hacemos, para los riesgos, los retos que nos enfrentamos como sociedad, como cristianos. Es la Biblia la que encontramos como eso que nos ha de dar el fundamento. Y nuestro hermano José Lo Mercado, que para quienes no lo conocen, es pastor en los Estados Unidos en la iglesia Gracia Soberana de Gaithersburg. Después lo pronunciará mejor que yo, claramente. José Lo es esposo de Katy Mercado, y a los que han escuchado a José Lo saben que Katy es como si la conociéramos, porque él la hace sentir conocida, ya que estamos siempre escuchando acerca de ella. Él es padre también de Joy y de Janelle, que también se hacen conocidos para nosotros porque él siempre también nos los trae a recordación. Pueden encontrarlo siempre compartiendo acerca de lo que es su pasión, el Evangelio, de vivir centrados en el Evangelio, vivir vidas centradas en la Escritura, y cómo nosotros como cristianos estamos metidos en una sociedad. Sin embargo, tenemos que seguir sosteniendo la verdad de nuestro Señor, de su palabra. Así que básicamente de eso es que nuestro hermano va a venir hablándonos. Él realmente ha sido un amigo, y esperamos que con el favor del Señor esta amistad siga cada día más solidificándose. Es un placer, José, tenerte acá entre nosotros. Bienvenido, mi hermano. Saludos a todos, realmente muy contento de poder compartir. Ángel, ha sido un gozo poder hablar con él. Hablamos frecuentemente, casi como mensual, ¿verdad? Diríamos, nos unimos, sí, y hablamos un poco y compartimos. Y algo que me encanta de la costa colombiana es el buen sentido del humor de los hermanos. A mí me gusta reírme, me gusta... yo digo que a mí me gustan las personas que toman la Biblia seria, pero que no se toman ellos seriamente. Entonces son personas que aman al Señor, les gusta estudiar la Biblia en profundidad, pero a la misma vez pueden reírse de ellos, porque en verdad hay mucho que reírse de cada uno de nosotros. Estoy tratando de no pegarme mucho a la cámara, porque si no, lo digo que van a ver es mi nariz, porque es parte de lo que tenemos que lidiar. Y realmente un gozo. Se llama Gaithersburg, es una ciudad difícil de pronunciar. Estamos en las afueras de Washington, D.C., a unos 25 millas, 30 minutos de Washington, D.C. Una comunidad de una iglesia hispana que hay 15 países representados, hay varios hermanos colombianos, tenemos gente de la costa, y hay gente también de Cali, así que estamos muy agradecidos a Dios, y agradecidos a Dios por las oportunidades que tenemos de compartir en Colombia, esperando prontamente poder regresar y compartir con ustedes allá, luego de que suceda todo esto de la pandemia. Vamos a orar. Ángel me pide... ¿Qué? ¿Perdón? Sí, vamos a orar, dale. Sí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Tú has sido bueno para con nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo, incertidumbre, diferentes aspectos de la vida que han cambiado tan prontamente. Señor, sabemos que nada sale de tu control. Tú quitas y pones reyes de un día a otro. Tú controlas todas las cosas, y eso nos da paz, Señor. Y sabemos que en medio de todo esto tú estás trabajando para nuestro bien y estás formando la imagen de Cristo en nosotros. Y te pedimos que nuestras vidas sean cimentadas en la palabra del Señor, que podamos cada aspecto de nuestra vida ver lo que tu palabra tiene que decir, y más que nada que sea al ver la gloria de Jesús, a ver el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros, sea que lo que nos impulse para poder vivir para ti, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros, y que este tiempo sea de edificación para los hermanos que estén presentes viendo esta transmisión, Señor. En tu nombre Jesús oramos. Amén y amén. Amén. En el libro de... Todo tuyo. Exacto. Yo pienso hablar como media hora, y después un tiempo de preguntas y respuestas que ustedes deseen al respecto.
En el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro, hablando a unas iglesias en la región de Asia, les habla acerca del sufrimiento, les habla acerca de que van a vivir situaciones difíciles. Y es interesante porque si leemos, vemos en cierta forma poco lenguaje de Pedro que sea como dejándoles saber si es difícil lo que ustedes están viviendo, bendito, pobrecito de ustedes, sino que Pedro, a pesar de las circunstancias que ellos están viviendo, están sufriendo, es claro por el lenguaje que él utiliza en la carta, les anima a vivir con esperanza y en el capítulo 1 les anima a vivir en santidad, les animan a obedecer a Dios y uno diría, en los momentos de dificultad, quizás tengo excusa para no vivir de una forma que refleje lo que Dios ha hecho por nosotros, no tengo que quizás ser agradecido, quizás no tengo que eh, vivir de una forma que muestre que tengo esperanza, porque en este momento difícil todo el mundo entendería por qué estoy viviendo de esta forma. Y en medio de la pandemia, yo creo que muchas veces tenemos esa tentación de pensar que lo que estamos viviendo es sumamente complicado y es sumamente complicado, pero podemos pensar, puedo quejarme, puedo estar deprimido, puedo estar en un estado de ánimo difícil en mi casa, porque es entendible lo que estamos viviendo. Y yo he pasado esos momentos de dificultad en medio de esta situación que estamos viviendo, pero la realidad es que en este texto de Primera de Pedro, Pedro les anima a vivir con la esperanza de lo que Jesús ha hecho y la esperanza de una vida eterna. Porque, hermanos, el punto que quiero traer, lo que nosotros creemos va a informar la forma que vivimos. Eso yo le llamo cosmovisión y ética. Cosmovisión es la forma o la filosofía o las creencias o los paradigmas o los pensamientos que gobiernan nuestras vidas. Y hay una diferencia entre lo que nosotros hablamos que creemos y lo que en realidad creemos. Porque lo que realmente creemos va a reflejar nuestra ética, la forma que vivimos. Entonces, cosmovisión y ética. Lo que yo creo va a reflejar cómo yo vivo. Lo que gobierna mi corazón, lo que gobierna mi ser, las filosofías que gobiernan lo que creo, va a reflejarse en la forma en que vivimos. Y muchas veces yo creo que los creyentes, una de las formas que batallamos es que vivimos un cristianismo muy emocional, muy dado a lo que sentimos, muy dado a que si el domingo sentimos que Dios está cerca de nosotros, yo puedo vivir el resto de la semana como sea, pero porque sentí a Dios cerca, eso quiere decir que Dios me ama. Y la realidad es que podemos engañarnos de esa forma y vivir en lo que se llama una dicotomía, creencias que son opuestas la una de la otra y pensar que estamos viviendo bien. Podemos decir, yo sirvo a Dios porque canto los domingos, pero divorciamos la realidad que toda nuestra vida debe ser una vida de adoración. Y muchas veces la forma más sencilla que se ve este aspecto de nuestras vidas es que en decisiones ordinarias, decisiones comunes del día a día, tomamos las decisiones basado en lo que nosotros creemos, sentimos, lo que nosotros pensamos que es correcto, en lugar de mirar lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre estos temas. Desarrollamos nuestros matrimonios y no estudiamos lo que la Biblia tiene que decir acerca de cómo debe ser un matrimonio que glorifica a Dios. Criamos a nuestros hijos y no meditamos en los textos que hablan sobre la crianza de nuestros hijos. Vamos a nuestros trabajos y no pensamos en los textos que hablan cómo una persona debe relacionarse con su jefe. Debemos de permitir que cada rincón de nuestra vida sea gobernado por el Evangelio, y la forma que eso sucede es que entendemos que Jesús es el Señor, que Él está en control de todas las cosas, que Él tiene señorío sobre nosotros. Y porque Él es nuestro Señor, Filipenses capítulo 2 dice que Él dejó su trono de gloria, Él dejó la perfecta comunión con su Padre, vino y se hizo hombre, dejando esa gloria para que nosotros experimentáramos la gloria de la salvación, pero todas rodillas se doblarán, todas rodillas se doblarán ante eso. Quiere decir que aquellos
que reconocen el señorío del Señor, terminamos postrados ante Él. Y esto quiere decir que Él gobierna cada aspecto de nuestras vidas, hermanos. No hay un área que Jesús no reclama señorío sobre nosotros. Cada molécula de nuestro cuerpo, cada decisión, cada pensamiento, Jesús dice, eso me pertenece. Pero muchas veces vivimos de una forma contraria a eso y divorciamos áreas de nuestras vidas y separamos áreas que pensamos que son místicas o religiosas y áreas que son seculares donde Dios no tiene que entrar o hacerse parte. Y actuamos muchas veces tomando decisiones de acuerdo a nuestra sabiduría en lugar de la Biblia. Gastamos nuestro dinero sin considerar lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de eso. Cuando estamos con relaciones rotas y alguien se pecó contra nosotros, en lugar de caminarlo los procesos bíblicos que la palabra de Dios presenta, lo hacemos de la forma que el mundo presenta. En situaciones de trabajo, podemos tomar decisiones que no reflejan el carácter de Dios, pero hacemos y vivimos la vida pensando que Dios aprueba de nosotros porque hacemos ciertos ritos religiosos, pero en realidad, en la vida normal o cotidiana, el Señor no está gobernando. Esos son unos aspectos del libro de Isaías. El pueblo de Israel cumplía los requisitos religiosos que Dios le pedía, pero en otros aspectos de su vida no dejaban que Dios gobernara. Entonces necesitamos entender, hermanos, que ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia, aunque es una parte súper importante. Ser cristiano no es simplemente hacer ciertos ritos. Ser cristiano es entender que el Señor se convierte en nuestro maestro, nuestro dueño y gobierna sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Y necesitamos entender que nuestro pensamiento, nuestro corazón tiene que estar alineado a la palabra del Señor para que entonces nuestras acciones en momentos difíciles reflejen lo que la palabra del Señor tiene que decir. Les voy a dar un testimonio de hace poco y luego vamos a pasar a la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. En el mes de abril, yo salí a correr unos kilómetros y había cogido, no sé, como 16 kilómetros, 17 kilómetros. Y fue un día en abril, que acá es un tiempo, un clima todavía no muy caliente, y ese día hizo mucho calor. Y cuando llegué a casa, me sentí un poco débil, me senté y en ese momento me paré, porque Katy me llamó para cenar, y en ese momento me desmayé. Perdí el conocimiento y como yo mido 1,95 m, me caí de frente y me di en el ojo con el piso y perdí el conocimiento por alrededor de 4 horas. Tuve que ir al hospital en ambulancia, eso en medio de la pandemia, solo porque mi esposa no podía estar conmigo, y en el hospital me dicen que tenía un sangrado en el cerebro y que me tenían que dejar en observación esa noche para ver si tenían que operarme si ese sangrado avanzaba. Cuando a las 11:30 de la noche me suben al cuarto, me ponen ciertas almohadillas para evitar si me daba un tipo de reacción o un ataque epiléptico, es la palabra, no me golpeara. Me pusieron unas botas especiales para evitar que se formaran coágulos que podían ser mortales. Y en ese momento uno se ve frente a frente con la realidad de la fragilidad de uno y con la realidad de que podría ser el momento que el Señor había determinado que yo partiera de este mundo. Con 46 años, todavía no tenía 46 años, en ese momento tenía 45. Yo sé que ustedes lo dicen, ya que 46 años, ese muchacho que se ve tan joven. Pero en ese momento, algo que fue de mucho ánimo en esa noche que pasé solo, mi esposa no podía estar conmigo, nadie podía estar conmigo, solamente venían enfermeras cada 2 horas a chequear mis signos vitales para asegurarse que el coágulo no iba a avanzar, el sangrado no iba avanzando en el cerebro. Algo que aprendí en ese día es que hay cosas que
yo he creído por muchos años que salieron naturalmente en ese momento. Y no estoy diciendo, no es que yo sea, no es nada especial en mí, es la gracia del Señor. Pero en ese momento yo estaba tranquilo esperando la muerte, si era el momento que me tocaba. Porque la cosmovisión afectó cómo yo vivía en ese momento. En ese momento yo me repetía ciertas verdades. Dios está en control y Él sabe hasta el último respiro que yo voy a dar en esta tierra. Y no hay nada que yo pueda hacer para alargar o acortar mi vida. Dios ama a mi esposa, a mi hijo de 13 años y a mi hija de 11 años más de lo que yo los amo. Él va a cuidar de ellos si este es el momento que yo tengo que partir. Y si es el momento que tengo que partir, voy a estar bien porque mi esperanza está en que Jesús murió por mis pecados y vivió una vida perfecta para que yo pueda estar en paz delante de Dios en el momento que me enfrente a Él. Hermanos, lo que creemos importa. La cosmovisión, lo que gobierna nuestros pensamientos importa porque va a afectar la forma en que vamos a vivir. Así que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. El libro de Romanos hasta este momento está presentando la gloriosa verdad de que Dios salva a pecadores. Los primeros 3 capítulos es acerca de Dios dejando claro que Él entrega a los pecadores a sus pecados, pero que cada uno de nosotros, porque hemos pecado, somos culpables del juicio de Dios y merecemos el juicio eterno de Dios. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, da a su Hijo para hacer el sacrificio que aplaca la ira de Dios y eso nos da paz para con Dios. Y está todas estas gloriosas verdades del libro de Romanos, de que todas las cosas se van para bien para aquellos que aman al Señor, que Dios, aunque éramos sus enemigos, dio a su Hijo para que tengamos paz con Él, que el Espíritu Santo nos ayuda en batallar contra nuestro pecado, que Él está contra nosotros. Y llegamos a Romanos capítulo 12 y cambia el libro de Romanos de lo que Dios ha hecho por nosotros a cómo ahora nosotros vamos a vivir por lo que Él ha hecho. Y Pablo comienza hablando claramente que lo que pensamos importa, porque lo que pensamos va a determinar cómo vamos a actuar. Verso 1 del capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En ese verso 1 vemos que porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, nosotros estamos llamados a adorar a Dios. Dios ha sido misericordioso, estamos llamados a adorar a Dios. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, lo que Dios ha hecho por salvar a su pueblo. El plan redentor de Dios. Por lo que Él ha hecho, ahora nosotros respondemos. Hermanos, nunca respondemos. Nunca nosotros tomamos la iniciativa. Nunca nosotros podemos ganar el favor de Dios. Por el favor de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora nosotros respondemos. ¿Y cómo respondemos? Respondemos siendo ofrendas de adoración a Dios. Y mira el lenguaje que Él utiliza. Presentando vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una frase que se utiliza mucho durante el tiempo de oración en los cultos. Hermanos, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Alabemos al Señor. El punto de este texto no es simplemente cantar un cántico, hermanos. El punto de este texto es un sacrificio. En el tiempo, una persona que conocía el Antiguo Testamento sabía que un sacrificio era un animal que iba a ser sacrificado. Un sacrificio significaba muerte. Así que la respuesta por las misericordias de Dios es que morimos a nosotros y nos convertimos en un acto de adoración a morir a nosotros, a morir a nuestra sabiduría, a morir a nuestro entendimiento, a morir a lo que nosotros pensamos que es correcto. ¿Y por qué hablo de los aspectos de pensamiento? Lo está diciendo, por lo que Dios ha hecho, punto número 1, por lo que Dios ha hecho, que ha sido misericordioso sobre Dios. ¿Qué hacemos segundo? Adoramos a Dios, morimos a nosotros, damos nuestro cuerpo como un acto de adoración. ¿Y cómo hacemos eso? La Biblia siempre nos dice claramente cómo aplicar esto. Y nos lo dice en el verso 2. La forma que lo hacemos es pensando como Dios piensa. Verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Por consiguiente, hermanos, por las misericordias de Dios, ese es el evangelio, por lo que Dios ha hecho, ahora ustedes alaben al Señor, adoren al Señor. ¿Cómo lo hacen? Muriendo a ustedes, siendo sus vidas una vida de adoración a Dios en todo lo que hacen. ¿Y cómo se ve esto? No pensando como el mundo, porque lo hacemos por medio de la renovación de nuestra mente. Es que nuestra mente piense como Dios piensa. ¿Por qué? Porque verificamos por medio de la palabra del Señor cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es lo que es bueno, aceptable y perfecto. En el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice que la voluntad de Dios es abstenernos de inmoralidad sexual. Así que, cosmovisión y ética. Es que ese muchacho yo lo amo y él me ama. Y si Dios sabe que nos amamos, está bien que forniquemos, porque para Dios lo importante es el amor. No, estamos tomando sabiduría humana y poniendo lo que nosotros pensamos en lugar de dejar que sea la palabra de Dios la que renueve nuestra mente. Hermanos, cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene que salir de la palabra del Señor. Yo creo que ahora en estos tiempos de pandemia, que muchas cosas han cambiado, muchas de las cosas que pensamos han sido retadas y tenemos que no dejar de decir yo creo o yo pienso y comenzar a decir la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice aquello. Eh, la iglesia está en todo lugar. Eso es verdad, hermano. Pero la iglesia se reúne un día en la semana. Y yo sé que estamos en un tiempo que quizás no podemos, pero hasta que ese día que nos volvamos a reunir nuevamente, la iglesia no se ha reunido. La iglesia se ha juntado, la iglesia ha podido compartir de ciertas formas, por ciertos medios, pero la palabra de Dios dice que la iglesia se congrega, eclesía es una asamblea, y hasta que ese día no llegue, no podemos simplemente conformarnos o pensar que estamos logrando algo que no es lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que permitir que sea la palabra de Dios la que define. Y en el tiempo en que no podemos reunirnos, tenemos que cultivar un corazón para volver a reunirnos, porque si no vamos a dejar que la cosmovisión del mundo nos gobierne. Y cuando venga el momento de regresar a la iglesia, dice, no, sí, por el internet yo lo hago de lo más chévere. Si lo hicimos por tantos meses y me siento que Dios estaba conmigo. No, la palabra de Dios dice claramente que nos congregamos. Y en este tiempo que no podemos congregarnos, cultivamos un deseo de congregarnos porque dejamos que sea la palabra de Dios lo que nos dice que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que, hermano, cada decisión de nuestras vidas tiene que salir de la palabra del Señor. Y voy a dar dos áreas de aplicación. Nuestros matrimonios y nuestra crianza tiene que salir de la palabra del Señor. Yo creo que es una de las áreas que muchas veces los creyentes hemos descuidado y nos hemos permitido vivir vidas de ritos religiosos y no de vivir como sacrificios vivos y santos aceptables, dejando que la palabra de Dios nos transforme y permitiendo que le demos énfasis a las cosas que tenemos que darle énfasis. Voy a dar un ejemplo en la crianza de los hijos. Pensamos que nuestros hijos deben ser criados muchas veces por la iglesia y por el Estado. El Estado le da la educación académica y la iglesia, una hora a la semana, le da la educación religiosa. Y con eso vamos a levantar muchachos para el bien, para el futuro. Hermanos, nuestro fin con nuestros hijos no debe ser que sean muchachos de bien para el futuro. Ese no debe ser la meta. La meta no debe ser, yo quiero que mi hijo no sea un criminal. Yo quiero que mi hijo se comporte bien. Yo creo que mi hijo no termine cantando canciones de Daddy Yankee o de Bad Bunny. Ese no debe ser nuestra meta, que nuestros hijos se comporten de cierta forma. Nuestra meta debe ser que Dios haga un milagro en sus corazones y que ellos conozcan el Evangelio, que ellos sean transformados por el Evangelio. ¿Y de quién es la responsabilidad de hacer eso? ¿Del Estado? No es del Estado. ¿De la iglesia? Bueno, la iglesia es un medio de gracia, pero la Biblia claramente presenta que la responsabilidad
de criar a los hijos es de los padres. Son los que le van a rendir cuenta a Dios. Pero muchas veces, como no tenemos una cosmovisión, no tenemos una filosofía, estoy dando un ejemplo, en esa área de nuestras vidas, permitimos que lo que pareciera lógico, yo lo que quiero ponerlo es un buen colegio, que esté en una buena escuela, eso lo va a ayudar. Vayan conmigo a Deuteronomios capítulo 6. Deuteronomios capítulo 6 es uno de esos textos que yo digo que dependiendo de los roles o los papeles que tú cumplas en tu vida como creyente, hay ciertos textos que debes de conocer, debes acampar en ellos, debes pasar tiempo meditando en ellos. Yo como pastor debo conocer primera, segunda de Timoteo, libro de Tito, primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Timoteo, son textos que hablan acerca del rol pastoral. Si voy a ser esposo, tengo que conocer Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, tengo que conocer Cantar de los Cantares, que mi esposa también conozca Cantar de los Cantares, eso es importante para que eso informe nuestra vida de matrimonio. Y si voy a ser padre, tengo que conocer el Deuteronomio capítulo 6, tengo que conocer el libro de los Proverbios, tengo que conocer Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 6. Son textos que hablan acerca de lo que es ser padre. Si soy un esposo o una esposa que está casada con un inconverso, debo conocer 1 de Timoteo capítulo 7, 1 de Corintios capítulo 7 o 1 de Pedro capítulo 2 y 3. Son textos que hablan acerca de lo que tengo que hacer. Y Deuteronomio capítulo 6 es un texto que es súper importante. Nos dicen que Israel está diciendo al pueblo de Dios, solamente hay un Dios. El verso 5 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y verso 6 del capítulo, de Deuteronomio capítulo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que está diciendo es, estas verdades no es simplemente unas cosas que decimos, es algo que tiene que estar dentro de ti. Y algo que conocemos es que aquellos que estamos en el nuevo pacto, en Jeremías 31 dice que Dios va a poner la ley en nuestros corazones. Eso lo hace Dios cuando soy un nuevo creyente. Pero mira lo que sucede cuando tú eres un verdadero creyente. Dios te da una responsabilidad y dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano. Y se van por insignia entre tus ojos y las escribirás en el poste de tu casa y en la puerta. El punto es este. Tú eres responsable de enseñarle a tu hijo en la mañana, tarde y noche que Jesús es el Señor, que Él es el único Dios y que Él está en tu corazón. Y se lo enseñas por medio de cómo hablas, pero se lo enseñas a través de tu testimonio. Entonces, eso debe gobernar tu responsabilidad como padre. El punto que estoy trayendo, esto no es una charla de crianza de hijos, es una charla de que si no conocemos esos textos, si nuestra visión, nuestra cosmovisión de cómo el cristianismo, cómo el evangelio afecta a la crianza, nuestra ética, la forma que vivimos, no va a ser afectada. Necesitamos que el evangelio y la palabra de Dios informen a nuestros corazones y que creamos y tengamos convicción de esas cosas para que entonces actuemos de una forma que glorifica a Dios. Vayan conmigo y voy a hablar por estos últimos minutos en Romanos capítulo 14. Y este principio aplica al matrimonio. Efesios capítulo 5. Si tú eres esposo y esposa, es un texto que debes saberte de memoria. Que las mujeres se sujetan a sus maridos, que los hombres amen a sus esposas y que las lavemos con la palabra de Dios. Así que yo como esposo, mi rol principal al liderar no es decir aquí yo soy el que mando. Mi rol principal es yo amo la palabra del Señor y con esa palabra te quiero lavar para que tú seas santificada, para que seas como Señor. Pero eso tiene que salir de tu convicción bíblica. Cuando comencemos nuevamente a reunirnos en las congregaciones, tenemos que tener una convicción de que tan importante es congregarse. Yo creo que uno de los grandes pecados del siglo XXI es que la gente falta porque, yo estoy cansado, es el cumpleaños de la tía, vamos para la playa, tenemos que hacer esto. Y no vemos que la palabra de Dios presenta la realidad que el privilegio más grande que tenemos como creyentes es congregarnos domingo tras domingo. Y no nos congregamos simplemente para recibir, congregamos, dice Hebreos capítulo 10, para bendecir a otros, pero el motivo principal es que le estamos afirmando la permanencia en el pacto.
estamos pasando lista y cada domingo cuando vamos a la iglesia y no hemos sido disciplinados, es porque estamos diciendo, yo todavía estoy en el pacto. El punto que quiero decirles es esto. Si tú no tienes una convicción bíblica, tu convicción está afectada por la palabra del Señor, te vas a congregar cuando es conveniente. Vas a tomar esa decisión basado en tu sabiduría y no en la sabiduría de Dios, y no vas a poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Al final hay un punto en Romanos capítulo 14, versos 22 y 23. Este es uno de los textos que yo digo que son más descuidados, que deberían ser más estudiados por todos los creyentes del Nuevo Testamento. Este texto presenta lo que se llama libertad de conciencia. Esos son aspectos donde diferentes cristianos pueden hacer diferentes cosas y ambos pueden glorificar a Dios. En el contexto de hace 2000 años, era mucho en aspectos de qué se tomaba o qué se comía. Y personas podían comer ciertas cosas, tomar ciertas bebidas, y como quiera, ambos podían estar glorificando a Dios, porque al final tenían que ellos venir con una conciencia tranquila delante de Dios porque estudiaron un tema. Y uno de los problemas que tenemos principales en la cultura cristiana es que el legalismo nos ha dominado, que imponemos aspectos y decisiones de conciencias a personas. ¿Qué película vemos o qué película no vemos? Hay cosas que son claramente pecados. Cosas que tienen desnudo, ningún creyente debe estar viendo, porque la palabra del Señor pone eso como inmoralidad. Alto contenido sexual, no debemos estar viendo esas cosas. Pero hay otros aspectos que están en el aspecto de sabiduría. Pero el punto principal de Romanos capítulo 14 es que aunque tomemos decisiones diferentes, el problema al final es que tenemos que tomarlas con una conciencia frente a Dios de que estamos haciendo lo que Él nos está llamando a hacer. Mira lo que dice el verso 21. Dice, es mejor no comer carne ni beber vino ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Lo que está diciendo es que tú entregas tus derechos por tal de no ser de tropiezo a otras personas. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción. Cuando está diciendo la fe que tú tienes, lo que está diciendo es lo que tú crees que es correcto. Tenlo porque tú tienes esta propia convicción. Hermanos, uno de los problemas principales es que queremos que los pastores nos digan qué tenemos que hacer. Yo hago esto porque MacArthur lo hace, o porque Miguel Núñez lo hace, o porque Suger lo hace, o porque el gran Jacobi de Santa Marta lo hace. Pero lo que está diciendo es que tú tienes que tener una convicción delante de Dios. Tú no puedes ir al trono de la gracia del Señor y decir, bueno, yo hice esto porque Jacobi lo hizo. O yo hice esto porque Miguel Núñez me dijo que lo hiciera. Tú tienes que tener una convicción de acuerdo a la palabra del Señor. Mira lo que dice el próximo parte de ese texto. Dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Lo que está diciendo es, si tú has estudiado la palabra del Señor y tú tienes una convicción que dice, Dios me está llamando a hacer esto, porque lo veo en la palabra del Señor, dichoso eres. Porque puedes hacerlo con una conciencia tranquila. Verso 23. Pero el que duda, y yo no solamente no diría el que duda, en parte lo que está diciendo, el que toma decisiones sin la palabra del Señor, si come se condena. Porque viene el aspecto, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. El punto es este, hermanos. Si tomamos decisiones, aunque creamos que sean morales, pero no son impulsadas por principios bíblicos, estamos pecando. Porque el punto de este texto es que queremos delante de Dios decirle al Señor, Señor, no somos perfectos. Señor, somos falibles, pero hemos intentado que la palabra infalible tuya nos gobierne. Y hermanos, yo creo que ese texto 23 del capítulo 14 debe traer el temor de Dios a nuestros corazones. Si decidimos no ir a la iglesia un domingo cuando regresemos, porque simplemente, es que Dios va a tener gracia conmigo, estamos pecando. No por el hecho de faltar, por el hecho de no hacerlo informado por la palabra del Señor. Si tomamos decisiones de crianza de nuestros hijos sin haber consultado la palabra del Señor, estamos pecando. Si tomamos decisiones de cómo gastamos nuestro dinero, de cómo administramos nuestro tiempo. Hermanos, yo sé que puede ser un poco abrumador lo que estoy diciendo, porque tú puedes decir, wow, yo nunca he vivido de esta forma. Yo doy el ejemplo, a los que me conocen saben que me gusta correr, he corrido maratones.
pero yo digo, hasta eso, yo trato de hacerlo para la gloria del Señor. Y tengo convicciones bíblicas detrás de correr. Y hay momentos que no quiero correr y la razón que me pongo las tenis es porque pienso, y lo estoy diciendo yo, que estaría pecando si no corro. Porque pienso que eso me ayuda a cuidar mi cuerpo, ayuda a mantenerme delgado, que mi esposa prefiere que sea delgado y eso hace que yo la sirva a ella, hace que trabaje duro, hace que medite en la palabra del Señor mientras lo estoy haciendo. Y porque tengo convicciones bíblicas de hacer eso, si no lo hiciera, pienso que estaría pecando y eso me impulsa a hacerlo, porque es una convicción bíblica. No, no me malentiende, no estoy diciendo si usted no coge está pecando, pero si usted llega a una convicción de algo y no lo hace, o si hace cosas sin una convicción, entonces es cuando estamos pecando. Voy a terminar con esta frase de Martín Lutero. Martín Lutero, cuando fue acusado de haber escrito herejías por la Iglesia Católica en la dieta de Worms, en ese momento se le pidió que él recantara, negara sus escritos y él pide un tiempo para meditar. Y uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, porque de ahí nació la Reforma Protestante. Lutero regresó y frente a este tribunal que tenía la vida de Lutero en sus manos, él dijo esto: no puedo recantarme porque actuar en contra de la conciencia no es saludable. Hermanos, necesitamos informar nuestras conciencias con cosmovisiones bíblicas para que cada decisión de nuestras vidas, nuestras conciencias estén informadas por la palabra del Señor y podamos determinar lo que es bueno y lo que es malo para la gloria del Señor. Y con buenas conciencias podamos decir, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Oremos. Señor, te pedimos en tu misericordia que tú estés con nosotros, que tú puedas ayudarnos a ver la importancia de estudiar tu palabra y que tu palabra informe cada aspecto de nuestras vidas. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, definitivamente has dicho muchas frases que quedan, que va tu nombre va a quedar debajo, ¿no? José Lo Mercado dijo esa frase. Pero más allá de eso es lo que el Señor te ha llevado a transmitirnos, a podernos hacer ver que la Biblia realmente debe ser la que nos lleve a tomar esas decisiones cuando nos enfrentamos a esas cosas. Hay un par de preguntas que algunos hermanos han hecho. De hecho, veo que ahí está saludando el gran Jacobi de Santa Marta, como lo mencionaste ahorita. Saludos al apóstol. El gran Jacobi de Santa Marta, eso va a quedar para la historia. No, hermano, hay varias cosas que quisiera, probablemente no se necesitaría volver a preguntarlas, realmente creería yo que pudieron haber sido claras, sin embargo, aún a veces es bueno preguntarnos esa cosa. Al principio cuando tú comenzabas a hablar, hablabas de una dicotomía que existe muchas veces en nosotros, que tendemos a separar, como ponías el ejemplo, como que ya tuve en mi vida cristiana o mi vida espiritual cuando canté y adoré en el templo, en el servicio con mis hermanos, y luego como si viviera una vida totalmente distinta entre lo secular. Un hermano preguntando en ese contexto, escribía lo siguiente: ¿podemos tener una vida secular y una vida cristiana al mismo tiempo? Yo creo que no, yo creo que todo lo que vivimos lo vivimos delante del Señor y una de las cosas que trajo la reforma es la realidad de que todos somos sacerdotes, es el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, en la tradición católica y la tradición que es mucha influencia en la vida latina, creemos que hay una jerarquía de personas que están más cerca de Dios por diferentes posiciones. Por ejemplo, a mí me pasa todavía esto mucho. Gente viene y me dice, pastor, para que ore por mí, porque el Señor escucha sus oraciones. Y yo le digo, hermana, es un gozo orar por usted, pero sepa que cualquier hermano de la iglesia
tiene la misma comunión porque tiene el mismo mediador que es Jesucristo. Yo tengo un rol en la iglesia, pero todos tenemos la misma estatura, no hay un sistema de castas en el cristianismo. Y una de las cosas que trajo la reforma es que tanto el barrendero como el médico, como el profesor de escuela, como el pastor, si lo hacen para la gloria del Señor, glorifican igual a Dios. Entonces, todos los aspectos de nuestras vidas están hechos para subyugar la tierra y eso da gloria al Señor. Entonces, no podemos vivir pensando, esto lo voy a hacer para Dios y esto lo estoy haciendo en un aspecto como secular o ordinario, mundano, sino que todo lo que hacemos lo hacemos delante del Señor. Es cierto que hay ciertas actividades que el Señor promete estar con su pueblo de una forma especial, como cuando nos congregamos los domingos, pero cada aspecto de nuestras vidas tenemos que estar conscientes que lo hacemos para la gloria del Señor y nada es más santo que otros aspectos de la vida del creyente. Entonces, por ejemplo, mi hijo, él a veces me dice, todos los hijos quieren ser como sus papás hasta que se dan cuenta que sus papás no son tan grandiosos. Todavía mi hijo piensa que yo soy grandioso y él todavía dice que quiere ser pastor y yo le digo, mira, mi amor, si Dios te llama a eso, gloria a Dios, pero eso no te va a hacer más santo o más cercano a Dios. El llamado principal que Dios ha hecho a la vida de un creyente es el llamado a salvación, no es el llamado al ministerio. Y cuando Dios nos llama a salvación, entonces nos llama a todos a vivir nuestras vidas para la gloria del Señor, sea como político, sea como maestro, sea como ingeniero, como barrendero, en todos los aspectos de la vida. Entonces, tenemos que vivir pensando que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y todos los aspectos de la vida son sagrados. Bueno, de hecho, creo que básicamente el pensar de esa manera tienes toda la razón, y en el caso mío personal, cuando entendí eso fue realmente un cambio de chip, ¿no? Como tú mencionabas, culturalmente hemos sido informados por esa idea de que tenemos un trabajo más santo cuando servimos al Señor en algo que hagamos en la iglesia, perdón, pero que cuando estamos afuera ese trabajo no es tan santo o no glorificamos a Dios tanto como cuando estamos en algo ministerial. Y creo que la Biblia nos dice todo lo contrario. Precisamente de eso es lo que estamos hablando. Es la Biblia la que debe informarnos acerca de este asunto. Otra pregunta que tenemos, hermanos, es, ¿alguien pudiera, recordando el momento en donde tú ahorita hacías mención que en abril te ocurrió ese evento que casi dañas el piso de tu casa con esa caída? Lo dañé porque soy bastante cabezón, pero yo creo que hay gente que si se hubiese caído hubiesen joto más el piso porque tiene un poquito más de momentum al caer. No tiene que decir más gente, yo sé que me estás diciendo a mí. No, bueno, me está juzgando. Hermano, tú ahí mencionabas, y ya yo lo había sabido antes, que en ese momento quedaste solo, aún viste que la muerte pudiera estar cerca, porque no lo sabemos, ¿cierto? Pero ahí fue como más evidente por la situación que habías vivido y todo, pero cualquiera pudiera decir, teniendo en cuenta lo mismo que has dicho ahorita, mira, como yo soy pastor, la gente piensa que yo estoy más cerca del Señor, más un pedacito del cielo, tengo como un terreno en mi casa, el cielo, y pudiera decir, pastor, en usted es entendible que tenga esa fe, esa confianza ante la muerte, pero una persona pudiera decir, ¿yo por qué debería tener esa confianza? Evidentemente, sí, la respuesta será la cosmovisión bíblica, pero ¿de qué manera poder ayudar a una persona que lidia con esos pensamientos de que él tal vez no es tan escuchado o no es tan bendecido, tal vez? Bueno, yo diría que tengo más que perder que la otra persona porque Santiago dice que voy a ser juzgado más severamente. Así que tendría que estar más preocupado. Dice que no todos nos pongamos de maestros. Al final, en ese momento yo no estaba en la cama diciendo, en la cama del hospital diciendo, Señor, mira todo lo que yo he hecho. Esa no era mi confianza. Mi confianza en ese momento era la obra perfecta de Jesucristo por mis pecados. Y en ese momento yo pude ver claramente que yo creía eso.
que yo creía que Cristo había dado su vida por mí, que yo creía que Él vivió una vida perfecta, la cual yo no pude vivir, y que mi confianza delante del trono de la gracia, si era el momento que me tocaba llegar, no era decirle al Señor, Señor, mira todo lo que yo hice por ti, sino es decirle, Señor, mira todo lo que Jesús hizo por mí. Entonces, en ese sentido, no importa lo que nosotros hicimos en el sentido de si servimos vocacionalmente en la iglesia o no servimos vocacionalmente en la iglesia. Es el sentido de tener una confianza en el evangelio en ese momento. Y eso es algo que todo creyente debe tener. Y si vemos vez tras vez, tras vez, tras vez, esa es la esperanza que la escritura nos lleva a que aquel que ha confiado en el Señor tiene una esperanza futura por lo que Cristo hizo en el pasado, y en el presente podemos vivir con paz, aunque estemos en las peores circunstancias, porque en el pasado Jesús lidió con nuestro pecado para que tengamos esperanza para el presente, y eso me da paz, esperanza para el futuro, y eso me da paz en el presente. Y en ese momento necesitamos que esas verdades inunden nuestra mente. Literalmente, yo le voy a decir, en esos momentos yo sentí temor. Sí. ¿No? Yo le estoy mintiendo si le dijera que no sentí temor, pero cuando sentía temor me recordaba las verdades del evangelio. Amén. Y decía, yo no tengo que temer. ¿Por qué no tengo que temer? Porque yo sé que si el morir es ganancia. Y literalmente pensaba esas cosas, esas verdades. Yo sé que el morir es Cristo. Y es mejor, dice el apóstol Pablo, morir porque estaría con Él. Entonces, esas verdades vinieron a salir a flote en el momento, porque son cosas que todo creyente debe tener en su corazón. Y eso no es aspecto de lo que tú haces, es lo que tú meditas. Y las verdades que están teniendo efecto en tu vida. Excelente. Mano, hay un par de preguntas más, creo que son 3 preguntas. No tengo prisa. No hay problema. Sí. Dale. Una cosita que quiero decir, por si no la preguntan. Yo creo que hay personas que pueden decir, es que yo llevo 20 años de cristiano y nunca he hecho esto. ¿Dónde empiezo? Yo digo, empieza por el primer tema. Empieza por el primer tema. Tienes que tú decir y quizás pedir preguntas, ok, de todos los temas, ¿cuáles son importantes? Yo creo que tener un entendimiento del evangelio, número 1, importancia. Cómo criar a mi familia, cómo ser un buen esposo, la importancia de la iglesia local. Y uno va tema tras tema tras tema, estudiando lo que dice la palabra del Señor y creando convicciones acerca de eso. Uno empieza un tema a la vez y Dios te va a rendir cuenta por lo que tú vas conociendo. Pero por falta de ignorancia, el pueblo perece. Entonces no nos quedamos ignorantes. Continuamos con un deseo de seguir creciendo por temas mientras vamos estudiándolos. Wow, excelente. De hecho, hay un par de preguntas que tienen que ver con algunos asuntos puntuales. Bueno, una pregunta es muy general y nos dice, ¿cómo hacemos con aquellos asuntos en donde la escritura no es enfática para poder poner en práctica nuestra cosmovisión bíblica? Lo que, si entiendo la pregunta, lo que está diciendo son aspectos que la Biblia no dice claramente qué hacer. Ajá, exacto. Básicamente es eso. Te ofrece un trabajo nuevo. ¿Cómo yo sé que ese trabajo es el que tengo que tomar? Uno tiene que darse cuenta, hay cosas que la Biblia claramente dice que son pecados, y esas cosas no son negociables. Esos no son aspectos de conciencia. El adulterio no es un aspecto de conciencia. La fornicación, la lujuria, el robar, eso no es un aspecto de conciencia. Y hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser amorosos, tenemos que ser generosos. Y hay cosas que quedan en el medio, que son, no es que son neutral, porque todas las cosas que hacemos tienen que hacerlo para la gloria del Señor, pero tenemos que, número 1, tenemos que orar. Tenemos que informar la palabra del Señor y tenemos que buscar qué es sabiduría. Y hay cosas que, hay momentos que es sabio poder hacerlo y en otros momentos sería pecado hacerlo. Y uno tiene que, la forma de tomar eso es orando humildemente al Señor, estudiando la palabra, buscando consejos de otras personas sabias y al final tomando una decisión basado en eso de lo que el Señor está dictando, que Él te está guiando a hacer. Le voy a dar un ejemplo. Yo creo que el congregarme
es algo vital para el creyente. Cuando yo voy de vacaciones y voy a un lugar que no estoy en mi iglesia, yo tengo una convicción que es que voy a una iglesia no importando dónde yo esté, porque yo creo que el domingo es el día del Señor. Yo creo que si otras personas toman un día de vacaciones y están en un lugar y no van a la iglesia, no necesariamente están pecando. Ellos pueden llegar a la convicción, mira, no estoy en mi iglesia local, vamos a orar como familia. Estamos haciendo prácticas diferentes, pero el principio tiene que ser el mismo. El principio es que el día del Señor es un día para adorar al Señor. Lo que uno tiene que ver es cómo muchas veces las cosas que son un poquito difíciles de entender, cómo uno practica las cosas. Voy a darle otro ejemplo, quizás para que le ayuden. Dios me dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Todos los varones están llamados a hacer eso. Yo amo a mi esposa muchas veces con lo que hice justo antes de esta charla. Aquí en Estados Unidos ya uno puede salir y salimos a cenar, porque a ella le gusta tener tiempo solo para hablar conmigo. Por alguna razón a ella le gusta eso. Salir a cenar con tu esposa no es algo moral, no es pecado si tú no, o sea, tú no estás pecando si tú no sales a cenar con tu esposa. Pero en cierta forma para mí es casi sería pecado, porque yo tengo una convicción de pasar tiempo a solas con mi esposa cada cierta cantidad de días, y la forma que a nosotros nos funciona es saliendo de la casa. Si nos quedamos en la casa no podemos hacerlo, pero yo creo que hay parejas que si se quedan en la casa pueden hacerlo. Entonces, a veces lo que sucede es que en las prácticas las convertimos en leyes, y ahí es el aspecto que nos confundimos. Lo que siempre tenemos que buscar, cuál es el principio bíblico y cómo yo lo voy a practicar. Y la forma que yo lo practique puede ser diferente, aunque sea el mismo principio bíblico que estemos tratando los dos de honrar. No sé si eso ayuda un poco. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Claro que sí. Hay una pregunta que está un poco más, tal vez compleja, no sé, o tal vez sea más sencilla. Hay tres más, de hecho, a menos que hayan agregado más. No, tenemos tres preguntas más, hermano. Una dice, ¿cómo podemos encontrar en la Biblia? Y tal vez sea muy sencilla contestar a un hermano que ha escrito un libro acerca del matrimonio, le puede hacer sencillo contestarla. Dice, ¿cómo podemos encontrar en la Biblia ayuda para un matrimonio cristiano donde ha fallado el esposo cristiano y ha vuelto a pecar por adulterio? ¿Cómo la Biblia nos informaría en un asunto como ese? Es lo que entiendo que pregunta esta hermana. Y yo lo primero que diría es, debes buscar ayuda de tu iglesia local, especialmente de tus pastores, y caminar ese aspecto. Cuando frente a mí, yo estoy en mi oficina donde yo hago consejería, y he tenido en varias ocasiones personas que han cometido adulterio, yo les digo, esto no está más allá del evangelio. El evangelio da esperanza para esto. El evangelio puede restaurar un matrimonio que ha fallado de esta forma. Pero ambos tienen que caminar en humildad, especialmente el que cometió el adulterio, porque uno de los problemas principales que pasa en esas fallas es que la persona que comete adulterio muchas veces desea que le retornen la confianza en 2 días, y son muy impacientes en ese proceso de poder ganar la confianza. Una de las cosas que yo digo en ese proceso es que el que cometió adulterio, como muestra de arrepentimiento, y arrepentimiento es un proceso bíblico que muestra que una persona realmente entiende su pecado. Cualquier pedido razonable de la pareja que él pecó en contra, esa persona debe de aceptarlo. Yo he tenido personas que dicen, no, pero ya me perdonó y quiere que yo el celular lo tenga sin una contraseña. Y yo digo, pues claro que sí. Eso es un pedido razonable. Y si ella te lo quiere ver en el celular, no, pero es que eso es mi privacidad. Tú no tienes ninguna privacidad con tu esposo, ustedes son una sola carne. Si tú quieres ganar la confianza de esa persona, tú no tienes nada que esconder. No, entonces, en un proceso como ese deben caminarlo con paciencia, caminarlo con calma.
entendiendo que la persona que fue pecada en contra, la que fue adulterada, la ofendida, si ella es creyente, está llamada a perdonar. Pero lo que muchas veces se abusa es que porque está llamado a perdonar, se permite que el que adulteró se convierta en la víctima, porque dice, mira, si ya yo me arrepentí y en 2 semanas y no quiere que yo esté en la cama. Mira, cabezón, si tú te acostaste con otra mujer, que eso es de las cosas, de las ofensas más grandes que hay. Si tú le das espacio para que esa persona, aunque ya te perdonó, tú puedas ganar la confianza de esa persona. Y eso es un proceso que tarda tiempo. Wow. Una de las cosas que dijiste y es clave, evidentemente, es iniciarte con el asunto de la iglesia local. Claramente la iglesia local es la que debe acompañar un proceso como este. Yes, exactamente. Bueno, hay un par de preguntas, como te dije, hermano, que harían 2. La siguiente es, ¿cómo enseñar a jóvenes a pensar bíblicamente cuando sus padres no tienen una cosmovisión bíblica? Básicamente son chicos que están siendo creyentes, pero sus padres no. Bueno, porque si los papás van a la iglesia... Bueno, también podría ser el caso. Si los papás van a la iglesia, en verdad, ¿cómo digo esto? Yo creo que un pastor debe utilizar todos los medios posibles, hasta ridiculizar a las personas por no tomar el esfuerzo de aprender la palabra del Señor. Yo creo que la Biblia nos da hasta eso. Le voy a dar un ejemplo. Hace una semana yo estaba retando a la iglesia y les dije algo, les dije, miren alrededor, y aquí si yo quiero tener una conversación seria de teología, y dije, las primeras 2 personas que iría, y dije, un adolescente de 16 años y otro niño de 13 años. Y les dije, lo estoy diciendo para avergonzar a todos los adultos. Lo que quiero decir con eso, y eso no tiene que ser siempre, lo que quiero decir con eso es, si el papá es creyente, es su responsabilidad. A mí me pasa esto muchas veces, y no sé si te ha pasado a ti. Viene el papá con el hijo y le dice, mire, pastor, que él tiene una pregunta de la Biblia y quiere que usted se la conteste. Y yo le digo, mira lo que vamos a hacer. Yo me quiero reunir contigo como papá y enseñártela a ti, porque tú eres responsable de respondérsela. Porque lo que hemos hecho es que que eso se llama en inglés outsource, que hemos como contratado para que el pastor se encargue de hacer ciertas cosas que son nuestra responsabilidad. Es diferente si es un muchacho que llega a la iglesia sin sus padres. Entonces, la iglesia local viene a tener figuras que van a presentar ese tipo de discipulado. Pero al final, los responsables de discipular a los hijos son los padres. Voy a dar un ejemplo de la Biblia. Timoteo. Pablo habla de Timoteo y no le dice, recuerda los pastores que te enseñaron, que menciona algo así, dice, recuerda a tu mamá y tu abuela, que fueron los que te enseñaron las Sagradas Escrituras, que han sabido ser de provecho. Él tenía un padre inconverso, pero una mamá piadosa tuvo un efecto eterno en la vida de Timoteo. Entonces, una de las responsabilidades principales que tenemos como padres es aprender la palabra del Señor. Sí, el liderazgo masculino no es para decir aquí mando yo. Liderazgo masculino es, mira cómo yo sigo a Cristo para que ustedes sigan detrás de mí a Cristo. Y la forma principal que lo hacemos es siendo estudiosos de la palabra del Señor. Wow. Genial eso, brother. Bueno, una pregunta y luego una de cierre, digamos, como concluyente. Una pregunta que hace un hermano es un poco largo el contexto que mencionó. ¿Qué significa hacer algo para la gloria de Dios en un contexto secular? Ejemplo, ¿cómo podemos estudiar para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos trabajar para la gloria de Dios? ¿Qué implicaría en la práctica ocuparnos de cosas como estas para la gloria de Dios? Primera Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa. Está diciendo cosas bien
En inglés la palabra es mundane. En español podrían decir mundanas, pero no en un sentido mundano maligno. Cuando decimos mundano en el ambiente cristiano pensamos cosas que son malas. Cuando digo son cosas ordinarias, cosas que parecieran normales del mundo. Nada que pareciera extraordinario para glorificar a Dios. Y Pablo está diciendo, entonces ya sé que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted bebe, yo tengo aquí un jugo, uno en ese momento tiene que decir, wow, Dios, tú hiciste eso con sabor, tú hiciste eso para mi disfrute. Pero usted sabe una de las formas que más glorificamos a Dios es diciendo, tú diste a tu hijo para que yo no tenga y que tener que enfrentar tu ira futura y hoy puedo disfrutar esto sin temor a mi futuro. Eso es darle gloria a Dios en medio de lo que hacemos. Otro ejemplo en nuestro trabajo. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que ahora mismo acaba de tomar una posición en una compañía que está en la delantera en el desarrollo de las vacunas para el COVID, aquí en los Estados Unidos. Él es un miembro de nuestra iglesia, va a ser el encargado de todo lo que tiene que ver en la distribución de logística de materiales de manufactura y después la distribución de la vacuna. Y acaba de tomar la posición a cargo de a nivel mundial de esa compañía que piensan manufacturar 100 millones de dosis de la vacuna. Wow. Yo le digo, ¿cómo es la forma que glorifica a Dios? Y ese es el llamado de Génesis 1 y 2, de subyugar al mundo. Por medio de la tecnología, por medio de nuestros trabajos, echamos hacia atrás efectos de la caída por medio de la gracia común y eso glorifica a Dios, subyugamos al mundo. Entonces, crear medicinas que permiten que una persona no se enferme, eso es echar hacia atrás por medio de nuestro trabajo efectos de la caída. Pero tú dices, bueno, pero es que eso se ve bien claro, pero si usted es una persona que trabaja en construcción de carretera, eso es una bendición para la sociedad porque eso permite que la medicina que él construyó, que él manufacturó, pueda ponerse en un camión y ese camión tome una carretera y llegue y pueda ser distribuida a los sitios. Y hay un aspecto de gracia común en que lo que hacemos que parece pequeño crea este efecto en la sociedad donde permite que la sociedad sea bendecida y podamos vivir en aspectos de lo que es que el sol cae para todos. Y es parte de la bendición de Dios. Una de las cosas que no entendemos es el milagro que es la sociedad. Con seres pecadores, la sociedad no debería funcionar. Es un milagro que hombres pecadores se organicen por medio de la gracia común y puedan apoyar y bendecirse los unos hacia los otros. Hay momentos que la gracia común es levantada por momentos y vemos lo que sucede. No sé si se acuerdan, una tormenta que sucedió en los Estados Unidos hace unos años que se llamaba Katrina. Okay. Y eso fue una tormenta que llegó a la ciudad de Nueva Orleans. Y en ese momento llegó esa tormenta y cayó un caos y esa ciudad, la gracia común se levantó de la protección que tenían de la policía, de la protección de diferentes medios y eso se formó, el pecado de las personas salió. Hubo violaciones como nunca, asesinatos como nunca, robos como nunca. Entonces tenemos que darnos cuenta que nuestro pequeño contribución a la sociedad que pareciera pequeño, si lo hacemos con una cosmovisión pensando que lo estoy haciendo para Dios y para el beneficio de donde estamos, eso da gloria al Señor. Sea grande o sea pequeño. Cada aspecto que hacemos es importante si lo hacemos como para Dios. Y no es tan o no es más o menos sagrado que el sermón que yo predico los domingos. Excelente, excelente. Creo que al hermano que preguntaba y para todos nos ha servido esa pregunta y también la respuesta. Claramente había una pregunta que teníamos, pero quisiera hacer una que tiene acá un hermano y que esa fuera la de cierre. De todas maneras, decirlo, voy a tratar de mencionarlo y probablemente me corrige si me equivoco. Algún hermano pudiera pensar que
que el hecho de que yo puedo informar mi conciencia, o perdón, como yo tengo una conciencia en esto que voy a hacer y estoy muy tranquilo, pudiera pensar que yo puedo tomar una decisión porque estoy tranquilo o porque simplemente mi conciencia la siento tranquila. Pero claramente tú no hablabas de eso, sino que decías que si la Biblia, si la palabra es la que te informa acerca de eso, ahora tú eres libre en tu conciencia para poder actuar en esa forma. Eso es lo que quería como reaccionar, a menos Sí, que quieras decir algo de eso. sí, puedo aclarar algo con eso, porque puedo Okay, ver cómo puede ser malentendido, porque okay. en el ambiente, muchos venimos del cristianismo, es todo acerca de tener paz. Uh-huh. Y ay, Dios me ha dado paz con eso. La decisión que puedes tomar es pecado, pero si Dios te ha dado paz, puedes dejar a tu marido, casarte con otro, pero Dios te ha dado paz con eso. Y entonces, cuando yo digo es que nuestras conciencias no vienen de fábrica con la palabra del Señor. Y eso lo vemos con los nenes chiquititos, mis hijos, que parecieran los seres más inocentes. Ellos sabían que tocar el tajo de basura, no sé cómo ustedes le llaman, el zafacón, basurero, Sí, ¿cómo sí, le sí. llaman? Sí, la canasta o el tarro de basura, sí, está bien. La Ellos sabían que caneca. eso, caneca en Puerto Rico es algo de tomar alcohol, pero está bien. Eh, ellos sabían, antes que nosotros se lo dijéramos, sabía que estaba mal. Pero había otras cosas que hacían y lo hacían sin ningún problema porque su conciencia no estaba ajustada a la palabra del Señor. Entonces, no es que confiamos en nuestra conciencia, es que informamos nuestra conciencia por medio del Espíritu Santo con la palabra del Señor para que nuestra conciencia reaccione a la palabra del Señor. Y algo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos y yo creo que a todos los cristianos, informamos la conciencia con la palabra del Señor y dejamos que reaccione, porque una de las cosas peores que podemos hacer es que nuestra conciencia se vuelva un callo y que no Mm, reaccione. mm. Ejemplo, mentir. No, es una mentira pequeña. Dile que no estoy en casa. No, porque tu conciencia en medio de la pandemia, alguien llama y dice, no estoy en casa. En Colombia todo el mundo está en la casa. Pero no enseñamos a nuestra conciencia a pecar y a sentirnos igual. Y muchas veces decimos a personas que de momento estaban encendidos con el Señor y de momento se van de la iglesia y no quieren saber del cristianismo. Y muchas veces son conciencias que se han hecho un callo y se han endurecido, Autorizadas. cauterizadas. ¿Por qué? Porque ha habido luz que ha llegado a sus vidas y no han querido someterse a esa luz. Y cuando tú callas tu conciencia, eso te va a hacer, te va a seguir trabajando en tu vida hasta que llega un momento que se te hace fácil pecar. Una de las cosas que queremos enseñar a nuestros hijos, pecar debe ser difícil, no debe ser fácil porque tu conciencia está informada con la palabra del Señor. Sí, lo que no estamos diciendo es que, ay, es que yo sentí una paz del Señor en tomar esta decisión. Sí. Fuiste a ver un auto y una de las cosas, ¿cómo gastamos el dinero? Tú dices, yo tengo X cantidad de dinero para comprar un auto. Y si quiero mantenerlo limpio, no puedo gastar más que esto, y cosas así por el estilo. Y dices, esta es la cantidad de dinero que tengo. Pero llegaste al sitio y viste un modelo deportivo y no lo puedes pagar. Ay, pero yo sentí que era del Señor. No, eso no es lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que en ese momento tu conciencia está informada en que tú eres buen mayordomo de tus bienes y que no vas a gastar más de lo que Dios te ha dado. Así es. Sí, un ejemplo que me gusta usar en eso es cuando Jonás está en la barca, que estaba muy tranquilo y en paz, y la barca estaba que se partía a pedazos por la tormenta, y él era el culpable, entre otras cosas. Dios estaba enojado con él y él estaba en paz. Y eso nos puede mostrar el ejemplo de que estar en paz no significa que estamos bien ni con Dios ni con las circunstancias. Yes. Simplemente puede ser un capricho. Mano, quisiéramos cerrar con esta pregunta que creo que es de cierre y sé que ya ha tomado mucho tiempo, pero hermano, ha sido de gran bendición. Han habido como 4 de cierre. No, era una de cierre, pero esta te la tomaste tú. No fue así, no fue así. Pero por si acaso, dale, no hay problema. Bueno, también. Mira, Josué Lozano pregunta, ¿nos podrías decir algunos consejos para cultivar una cosmovisión bíblica? Y si hay algunas personas que fueron de influencia en tu vida para cultivar esa cosmovisión bíblica.
creo que es una pregunta muy buena para hacerla de cierre. Y yo creo que tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Yo creo que comienza por ahí. Comienza creyendo que de tapa a tapa es la palabra del Señor. Aquí hay un personaje histórico que se llama Thomas Jefferson. Él fue el tercer presidente de los Estados Unidos y fue una persona que le encantaba las enseñanzas morales de la Biblia, pero no le enseñaba los aspectos divinos de la Biblia. Y él tiene una Biblia donde con un bisturí sacaba pedazos de textos y dejaba los textos que él prefería. No podemos hacer eso con la Biblia. Tenemos que creer que la Biblia es la palabra del Señor y que de tapa a tapa gobierna nuestras vidas y que es aquello que, aunque la cultura se mueva cada vez más y más y más en dirección contraria a lo que la Biblia dice, nosotros permanecemos informados por la palabra del Señor. Yo creo que eso tiene que haber ese entendimiento. Entonces, tener una buena doctrina acerca de la palabra del Señor, poder defender la veracidad de las Escrituras, poder defender que la palabra de Dios es la palabra del Señor, creer esto y hacerlo bíblicamente, yo creo que es un ejercicio que todo creyente debe saber, ir a los textos bíblicos que nos dicen que la palabra de Dios es la palabra del Señor, porque creemos que es la palabra del Señor, porque creemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y no solamente eso, creer que la Biblia es inerrante, no tiene ningún error, pero también tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando creemos eso, yo creo que entonces estamos en una posición para permitir que la Biblia entonces gobierne nuestros corazones. Y entonces, ¿qué personas han influenciado en mi vida sobre eso? Yo creo que en escritos, yo creo que el pastor D.A. Carson ha tenido una influencia muy grande. El pastor C.J. Mahaney, en la parte donde la Biblia no es solamente este aspecto alto de conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que ser cómo se refleja en cómo yo vivo, en cómo yo amo a mi esposa, en cómo yo crío a mis hijos. Porque yo creo que muchas veces tenemos estos creyentes que saben mucha Biblia y no saben cómo vivirla, y tenemos mucha gente que tienen buenas intenciones de querer agradar a Dios, pero no tienen el conocimiento, y necesitamos ambas. Necesitamos conocer la palabra para que eso informe cómo vivimos. Entonces yo empezaría con un conocimiento profundo de que la palabra es la palabra de Dios. Le recomendaría el libro de Teología Sistemática o de Doctrina Bíblica de Wayne Grudem, y que vayan a la sección sobre las Sagradas Escrituras y estudiar eso, y de ahí moverse. Todo el libro de Teología Sistemática comienza con la doctrina de las Escrituras, porque si no creemos que la Biblia es la Biblia y es la palabra de Dios, de nada vale estudiar el resto. Claro, claro. No, hermano, ha sido muy útil ese consejo y creo que evidentemente uno de los que tú mencionaste fue porque caminaste con ellos, no fue simplemente que los seguiste de lejos, sino que son personas que igualmente son cercanas para poder conocerlos, ¿no? Para poder apoyarte y ayudarte en tu crecimiento cristiano, en tu discipulado. Y creo que una vez más eso nos lleva a un asunto, y es lo que mencionabas ahorita, y es la iglesia local. Es una iglesia local donde caminamos juntos para conocer al Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este tiempo. Ha sido para nosotros realmente un gozo tenerte, José. Realmente ha sido una enorme bendición. Quiero que sepan, oramos por ustedes, oramos por su iglesia. Nos sentimos muy cercanos a ustedes, les amamos. Yo sé que no nos hemos conocido mucho, pero a través de Ángel y las conversaciones, sé la gracia que hay en medio de ustedes, así como la iglesia de Tesalonicenses, que daba un testimonio de la gracia del Señor. Ustedes están dando un testimonio de la gracia del Señor en Barranquilla y son conocidos en otras partes del mundo por lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Así que continúen centrados en la misión del Evangelio, y tienen un amigo acá y una iglesia amiga acá en Gaithersburg, Maryland. Así como él dijo, así se pronuncia la iglesia. Bueno, hermanos, realmente es un placer, hermano. ¿Qué te parece si oramos y damos por terminado este tiempo? Dale. Amado Dios y Padre, queremos darte muchas gracias, mi Señor, por haberte placido, Señor, regalarnos este espacio para poder, Señor, colocar tu palabra, Señor, en el lugar que merece en nuestras vidas.
Señor, suena como un nombre interesante, como tal vez algo que es para algunos, Señor, pero esto que llamamos como visión bíblica, Señor, no es otra cosa sino lo que tú nos impulsas a que hagamos con tu palabra, Señor, que podamos ver y vivir la vida, Señor, siendo guiados por tu palabra, Dios. Ayúdanos a que podamos, Señor, verla como realmente es, Señor, esa que tiene el fundamento para nuestras vidas, como que es esa lámpara que nos guía, como que es ese martillo, ese fuego que pulveriza una más dura roca, Señor. Como ahorita pensábamos y hablábamos, Señor, que nuestras conciencias no sean cauterizadas, sino que puedan ser, Señor, por tu palabra informadas, ablandadas y aún, Señor, y practicar, Señor, lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, Dios, te lo rogamos, que estas preguntas que han buscado, Señor, ser respondidas, guiados por tu escritura, Señor, podamos también tenerlas en cuenta, Señor. Aquellos que aún mencionaban, Señor, cosas que tal vez sean dolorosas, como unos hijos que no cuentan con padres que puedan enseñarles estas cosas, o esposas que puedan haber sido afectadas por esposos que han pecado contra ellas, Señor, o aún otras cosas dolorosas, Señor, en medio de todo, que tu palabra les informe, les traiga consuelo, les traiga paz también a sus vidas. Amado Dios, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Joselo, gracias por haberle dado, Señor, de tu conocimiento, de tu palabra, de tu sabiduría, para poder dirigirnos en este tiempo. Gracias por los hermanos, Señor, de la iglesia que tú les has dado, Señora, que pastoree, junto con el hermano Josué también. Señor, úsales y bendíceles, Señor, también. Que tu palabra siempre sea, Señor, expuesta con fidelidad por ellos y que estos hermanos también puedan crecer en la libertad que tú les has dado por medio de tu palabra. Señor, gracias por tu evangelio, gracias porque hoy nos unes a pesar de la distancia y que sabemos que somos unos en ti, Señor. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te oramos. Amén. 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 Dios los bendiga.